Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. El ministro donde yo asisto nos dijo que fuéramos a pecar para estar más cerca de Dios. ¿Está blasfemando? Por supuesto, no podemos nosotros seguir en el pecado. Existe una serie de conceptos doctrinales que no son bíblicos que están llevando a muchos maestros, pastores, predicadores, líderes a cometer este tipo de error. Pero déjeme decir lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No es cierto que al pecar vamos a estar más cerca de Dios. Es más, la palabra de Dios nos dice, allá en el libro de Isaías, que nuestros pecados han hecho una división entre Dios y nosotros. En la medida que nosotros pecamos, recordemos que el pecado en forma estricta es una ofensa a Dios. ¿Cómo puede entonces una ofensa a Dios acercarnos a Dios? Es ridículo. El pecado más bien nos aleja de Dios y no nos acerca a Dios. Entonces, el hecho de estar recomendando de ir a pecar para poder estar más cerca de Dios no es cierto. Lo que pasa es que en algunos casos, algunas personas creen que va a sobreabundar la gracia en la medida que pecan. De ahí que entonces hay una mala interpretación de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pues está hablando de que si una persona está hundida en el pecado, por supuesto, el amor de Dios es más grande que el pecado y lo rescata. Pero una vez siendo ya rescatado, no tiene que volver a estar en esa condición. Por eso la porción que hemos leído dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, no se tiene que hacer. O sea, no existe posibilidad de poder hacer esto para supuestamente estar más cerca de Dios. Así que lo que necesitamos más bien hacer es lo que la Biblia dice, es la santificación. Y tenéis por vuestro fruto, dice la Biblia, la santificación. Vemos que a lo largo de las epístolas paulinas y la epístola de Pedro, todas las epístolas nos habla de la santificación. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, dice, a los santos que están en Corinto, llamados a ser santificados. Entonces, nosotros necesitamos comprender que la santidad es en un momento dado posicional, es decir, en el momento que recibimos a Cristo, Dios nos mira santos, pero nos llama a la santificación, es decir, la santificación progresiva en la vida. Y eso significa apartarnos del pecado y servir al Señor. Pero no es lo contrario, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así que ese tipo de conceptos realmente son totalmente equivocados. Probablemente alguna influencia de carácter doctrinal que no es bíblica ha influido a este predicador en el cual usted le escuchó este tipo de comentarios, lo cual no es cierto. Por eso nosotros necesitamos evaluar todas las predicaciones que escuchamos, toda la literatura cristiana que leemos, todos los consejos que nosotros podamos recibir, todos los comentarios que existen en la sociedad y dentro de las mismas iglesias. Tenemos que evaluar todo a la luz de la Biblia. Que la Biblia se convierta entonces en el filtro para poder saber si lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo es verdadero. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Así que el consejo bíblico para usted y para mí es apartarnos del pecado y ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514 4747.